Muy agradecido al Señor por esta oportunidad que me concede de estar aquí con ustedes en el día de hoy, que esperamos en Dios sea una reunión de muchísima bendición, porque siempre se conectan de todas partes del mundo. Cuando nos conectamos los sábados, tenemos siempre pastores de toda, yo espero que aquí también se pueda hacer eso, ¿no? Sí, hermano, estamos preparados para conectarnos con todos los pastores de toda la América Latina y de Europa y de todas partes. Siempre nos reunimos los sábados para hablar del programa de Dios. La obra de Dios es una línea profética. Sin profecía, el pueblo se desenfrenaría. En la Biblia dice en una parte, ¿verdad?, que sin profecía el pueblo se desenfrena, pierde el control, pierde la guianza, la dirección. Porque la dirección de Dios siempre viene a través de la línea profética. Lo más grande que puede Dios darnos siempre es un profeta, porque en un profeta viene la guianza del Señor, y esa guianza profética la ven ustedes desde el mero principio. El primer hombre que creó Dios aquí en la tierra fue un profeta. Adán fue un profeta, aunque él tuvo su caída, pero ven ustedes que la tuvo. La Biblia no dice que Adán fue engañado por el diablo, no dice eso la Biblia, ¿no? Sino que él voluntariamente cometió el error para poder salvar a su esposa, que si no hubiera dicho el hermano, como dice el hermano William, si por ejemplo Adán no actuaba, automáticamente Eva caía. Cuando la serpiente cayó, era un hombre, y cayó para ser un reptil, ella automáticamente hubiera caído y hubiera sido la hembra de ese reptil. Pero ven ustedes, Adán por amor, porque la amaba, él sabía que estaba cometiendo una falta, la cometió como dice la Biblia, que fue consciente, pero fue por amor. No fue Cristo que tomó todos los pecados nuestros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Él no necesitaba ser un pecador, pero tuvo que ir al infierno con toda esa carga de pecado por amor a nosotros. ¿Usted sabe lo que significa ir al infierno? Y él tuvo que tomar la carga del pecado por amor. No fue que él pecó, sino que él pidió que todo el pecado nuestro cayera sobre él para él podernos redimir. Lo mismo que hizo el primer Adán, eso lo hizo el segundo Adán, Cristo. Una bendición muy grande. Entonces nosotros tenemos que entender que esa línea profética viene desde el principio, y ahí pasan todos esos profetas ahí con Abel, como trae el sacrificio del cordero, invocan el nombre del Señor. También Set, dice allí, empezaron a invocar el nombre del Señor cuando apareció Set, y así la línea de los profetas, hasta que ustedes vean el séptimo de ellos, que fue Enoc, que caminó con Dios y siguió esa línea que empezó en el huerto del Edén. ¿Cómo empezó? El ángel del pacto allí cuando bajó para ayudar a Adán y a Eva, sacrificando unos animales para poderlo cubrir con la piel, pero esos corderos que sacrificaron allí ya eran tipo de Cristo. Y por eso fue que también el sacrificio de Abel fue aceptado, porque era un tipo de Cristo. Ya en la mente del Creador estaba que algún día un Cordero de Dios vendría y cargaría a Dios el pecado de todos sobre él.
y ese cordero quitaría el pecado. ¿Ve? Esa línea profética tiene que seguir así. Sigue después ustedes lo ven con Noé, sigue con Adán, con Abraham, con Isaac, Jacob, con todos los profetas. Tiene que seguir esa misma línea, y es la misma línea que aparece hasta que aparece el Cordero de Dios, un profeta que dice: este es el Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo. Entonces, ese Cordero era un hombre, pero ya Dios lo había visto allá, en la eternidad. Por eso es que dice la Biblia que el Cordero de Dios que fue sacrificado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde fue sacrificado? En la mente del Creador, en la mente profética, en la mente de Dios, en la mente de la teofanía. Entonces, vean ustedes, para que ustedes tengan una idea. Luego sigue, el Señor dice: yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Y entonces ahí desciende el Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu Santo que estuvo en el principio. Véanlo en el primer versículo de la Biblia, ahí cuando primero que la creación de los cielos y de la tierra, y el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Es el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas allá en el principio, en la creación. Se movió para ayudar a Adán ahí, se movió con cada profeta, se movió hasta hacerse carne ahí con Jesús. Y después dice: no les voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Y viene, entonces la línea que los que siguieron obedientes fueron los que siguieron con los profetas, con los apóstoles. Y después que ya termina la edad apostólica, Dios comienza el mismo Espíritu Santo, la misma columna de fuego. Ese es el Señor Jesucristo. Se le aparece a Pablo: ¿y quién eres tú? Jesús, el que tú persigues. Yo soy el mismo. Esa columna de fuego, ¿quién era? Jesucristo. Y ahí esa columna de fuego sigue con Pablo, y ahí sigue con cada uno de esos mensajeros hasta William Branham. Y es lo que dice el hermano William, que el Espíritu Santo, la columna de fuego, se le perdió a los norteamericanos porque no saben para dónde cogió esa columna de fuego. Pero el hermano Branham sí da los indicios para dónde cogió. Él dice: tomó hacia el sur, yo lo vi. Y él también nos dice, cuando tuvo la visión de la carpa, que él vio que esa columna de fuego se movió de él y estaba hablando con otra persona. Y después dice que vio la columna de fuego. La vio, ¿en dónde la vio por última vez el profeta? En la carpa. En la carpa. ¿Y dónde la vio después? Cuando empezó la manifestación poderosa del Espíritu en el cuartico pequeño. Esa es la misma columna de fuego. Entonces, se nos va el mensajero, pero no se va la columna de fuego. Se nos va el mensajero, pero el Espíritu Santo sigue allí, y la columna de fuego sigue allí en la carpa. Entonces, el hermano William dijo: yo me voy tranquilo y les dejo a Miguel, porque me voy tranquilo porque Miguel sabe. Entonces, ya él sabía, ¿no? Yo tengo que ser fiel. ¿No ven la característica de Dios? ¿Cuál es una de las características de Dios? Dios es un Dios fiel. Estaba acordándome ahorita, no sé si es en Nehemías, ahorita lo voy a buscar, debe ser en el capítulo 6, donde dice que aunque el pueblo fue infiel, nunca le faltó el pan, Dios no le quitó el maná todos los días, no le faltó el agua, no le faltó el Espíritu de Dios ahí para guiarlo, porque Dios es fiel. ¿Se da cuenta? Dios es fiel. Y como hay una parte también ahí que Pablo dice que si él fuera esto, si tú lo dejas, él te dejará, pero si tú eres infiel, él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo, no puede ser infiel.
Entonces Él es un Dios fiel, además aparece como el testigo fiel. Entonces, tiene que tener el mensajero de Dios un amigo fiel. ¿Qué va a hacer el amigo fiel? Pues va a seguir la línea profética. El hombre a quien Él le dio las instrucciones finales, quien le dijo que era lo que tenía que hacer antes de irse. ¿No se dan cuenta ustedes que Dios permitió que yo perdiera la visa para no estar ahí al lado de Él? Si yo no pierdo la visa, yo hubiera estado ahí al lado de Él todos los últimos días. Pero ven, no era la voluntad del Señor. Dios tenía otro programa, otro plan. Y entonces, ahí ese hombre recibe esas instrucciones. Yo sería una persona infiel a mi amigo si no sigo la línea con las instrucciones que Él dio. ¿Ves? Sería un infiel. Y yo vengo y levanto un grupo, ¿no? Yo me levanto un grupo, yo, Miguel, para que todos, entonces el grupo de Miguel Bermúdez, una denominación, y una vez que tú te denominas, ya el Espíritu del Señor no está allí. Entonces a nosotros nos toca ser fiel, porque Dios es fiel. Y tenemos que ser fiel a la línea profética, a esa línea profética, porque estamos viendo las instrucciones que dio el mensajero, y esa persona es que yo tengo que respetar, esa persona es la que yo tengo que edificar, esa persona es la que yo tengo que apoyar, porque yo tengo que ser fiel a mi amigo. ¿Se dan ustedes cuenta que la fidelidad es una de las características más hermosas de una persona fiel, un pastor fiel a su posición que ustedes le han dado, que lucha por eso, que trabaja por su familia, eso es un pastor fiel, una persona que está allí, que ha pasado trabajo ahí frente a la obra que tiene, al grupito que tiene, y allí ha estado con ese grupito allí luchando, y le ha venido pruebas y le ha venido, y ahí permanece fiel. Esa es la característica de Dios. Bueno, que Dios me los bendiga. Ya nos vamos a ver ahorita. Ahí está Juan, fiel en su trabajo, yo lo he conocido toda la vida ahí con esos equipos por ahí. Juan Cantú, ya conocí al papá de él, que siempre me recibía, y él siempre me daba el Salmo 100 ¿ven? Nosotros somos ovejas de su prado, dice, no nos hemos hecho nosotros mismos, Él nos hizo a nosotros. Y ahí estaba Juan Cantú, pero ahí está Juan Cantú otra vez. Bueno, entonces Juan Cantú sigue fiel. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Es una característica hermosa, permanecer fiel aunque pase por necesidades, aunque pase por penurias, por hambre, por dificultades, pero ahí tú permaneces fiel. Que Dios me los bendiga grandemente a todos. Muchas gracias. Ya nos vamos a ver ahorita. Muchas gracias.